Esta conferencia comenzará a grabarse. Ahora sí, Gabriel. Bueno, siendo 11:07, si te parece podemos comenzar. No sé si justo dejaste de compartir pantalla. Acabo de dejar de compartir pantalla para hacer esta mínima presentación, aunque sea y me conozcan visualmente a través de estos medios que me tocaría utilizar. Bueno, Bueno, estupendo. de vuelta. Básicamente, si te parece, Gabriel, es contarles a todos que la charla del día de hoy es conceptos de firma digital y electrónica, normativa, requisitos, su aplicación en documentos digitales. Antes de dar comienzo, les solicitamos a los usuarios presentes que por favor no activen sus micrófonos. La sesión está siendo grabada y lo que solicitamos es que por favor, en lo posible, en la medida de sus posibilidades, no dar acceso a su micrófono para que la sesión que está siendo grabada sea lo más prolija posible. Gabriel, yo creo que te silencié el micrófono, lo tenés que activar nuevamente, te pido disculpas, justo estaba viendo que alguien lo tenía abierto, que lo puedes activar vos nuevamente. Ya estamos acá en línea. Perfecto. Bueno, Gabriel, ahora sí, cuando quieras te damos la palabra y te agradecemos por tu participación y tiempo en la colaboración de poder brindarnos esta charla para el día de hoy. Bueno, muchas gracias Matías nuevamente. Les agradezco a todos la participación. La verdad que es un tema muy importante y entendemos que con las problemáticas de hoy necesitamos incurrir y conocer y entender un poquito más de lo que son los conceptos de firma electrónica y digital. Primero espero que estén todos bien en sus hogares, los que estén trabajando, los que puedan salir de su casa y que tengan un cuidado de la salud que corresponde. Y obviamente agradecer al Instituto por este espacio, ¿no? Que nos permite compartir conocimiento y experiencia con todos los miembros y los que no son miembros en cuanto a conceptos de importancia de los últimos momentos y que generan problemáticas. Conceptualmente, como decía Matías, nosotros organizamos la charla hoy para elaborar una agenda que repasa los conceptos de lo que son firma electrónica y firma digital, ¿sí? Ver esos conceptos a nivel global, meternos de lleno en lo que es la normativa local, ¿sí? En Argentina que aplica estos conceptos, y después pasar a evaluar algunos casos de uso, ¿sí? Y algunos ejemplos de firma, como para entender en contexto cuáles son las posibilidades que tienen las organizaciones en temas de firma, ¿sí? Y cerrando por un apartado que pasa por los beneficios que genera la firma y un poco el rol de auditoría en cuanto a la utilización y la gestión de firmas o la evaluación de los procesos que involucran lo que es firma digital o firma electrónica. Si quieren, para dar comienzo, vamos a quitar la cámara nuevamente y vamos a ponernos de lleno en la presentación. Como también comentaba Matías, la idea es que pueda exponer el contenido, ir contándoles las experiencias y las ideas que surgen de todo lo que es la problemática, y a medida que puedan ir teniendo preguntas, las vayan compartiendo en el chat, ¿sí? Y al final de la charla vamos a abrir un espacio para responder preguntas, si es posible en vivo, si el tiempo no lo permite, y si no, tomaremos nota y después daremos las respuestas correspondientes por otra vía. Para adentrarnos en lo que es los conceptos generales de firma electrónica, ¿sí? Vamos a hablar de lo que se visualiza y lo que se entiende en el mundo. Cuando hablamos de nivel global, los conceptos y los términos firma digital y firma electrónica, ¿sí? Se reconocen como homónimos. Tanto la firma digital o la firma electrónica es catalogada como una firma o un proceso, digamos, informático que une y entrelaza datos electrónicos. A nivel global se reconocen tres tipos de firma electrónica o digital. Hago esta separación de electrónica o digital porque en particular en Argentina no es lo mismo y son cosas distintas y ahí vamos a profundizar. Pero a nivel global se entienden o se reconocen en general tres tipos de firma electrónica o digital, ¿sí? Si bien los nombres no están estandarizados en todos los países de igual manera, se las reconoce como básica o simple, como firma electrónica avanzada o como firma electrónica calificada, cualificada o qualified, ¿sí? Estos tres tipos de firma se reconocen con distintos parámetros y distintas evidencias que permiten darle un valor probatorio en cuanto a lo que tiene que ver con la identificación del firmante, ¿sí? O de la autoría de firmar un documento. Lo que son los conceptos de básica o simple, esto se refiere a cualquier documento que tiene que ver con la intención del firmante
de hacer la firma. Esto se refiere mucho a temas de aceptación de términos y condiciones, ¿sí? Y de distintas variantes que tienen que ver con la registración en sitios. Se reconoce una firma electrónica avanzada, en la cual ya requiere una autenticación previa, en algunos casos con usuarios, con contraseñas, con algunos tokens, ¿sí? Y se reconoce la firma calificada o cualificada, que ese tipo de firma, digamos, es la que mayor presunción de autoría genera, y en este caso se requiere la intervención y participación de lo que se denomina un certificado digital, ¿sí? Un certificado digital, si bien tiene muchas utilidades en distintas fases de la tecnología, nosotros vamos a enfocar el certificado digital utilizado para lo que son firmas, ¿sí? Dentro de esta clasificación que se hace de firma electrónica o firma digital, ¿sí? En el mundo vamos a encontrar normativa específica en muchos países. Algunos todavía no tienen ninguna reglamentación emitida por ninguno de los entes gubernamentales, ¿sí? Y en particular acá hicimos una extracción de cómo esos tres tipos de firmas, ¿sí? Se reconocen o se identifican en normativas locales de lo que es Latinoamérica, ¿sí? Donde ahí podemos ver que en particular en Argentina se identifica la firma electrónica básica y la calificada, ¿sí? Y así en otros países se hace una discriminación entre los tres tipos de firma de vuelta, que comúnmente se mencionan a nivel global, ¿sí? Pero en particular cada país adopta, digamos, su propia nomenclatura y especificación, como así también su uso. Vamos a meternos de lleno en lo que es la normativa argentina, ¿sí? Lo que es la ley y los conceptos sobre firma digital, que para que tengamos una idea, esta ley data del año 2001, ¿sí? Después tuvo sus secuentes modificatorias y decretos reglamentarios, ¿sí? Sin embargo, esta ley, que fue aprobada en el año 2001, la 25.506, reconoce la validez jurídica tanto de firmas digitales como de firmas electrónicas. Y lo que hace es distinguir en cuanto al contenido de la eficacia jurídica y probatoria. ¿Qué es lo que dice la ley sobre los tipos de firma? La firma digital es un procedimiento informático, ¿sí? Que utiliza un certificado digital para hacer una firma electrónica, ¿sí? Y ese certificado digital tiene que estar emitido por un certificador licenciado. Ahora vamos a entrar un poquito más de detalle y vamos a clarificar un poco qué significa el proceso de firma digital. Y una firma electrónica, ¿sí? Es un conjunto de datos que están integrados o ligados de manera lógica, ¿sí? Y que no requiere en particular la utilización de un certificado digital. La ley reconoce conceptualmente estos dos tipos de firma. Ahora vamos a adentrarnos en los procedimientos que se deben aplicar a cada uno de los tipos de firmas para comprender cómo es el proceso y cuál es la validez jurídica que tiene cada una de ellas. Cuando hablamos de firma digital, ¿sí? El procedimiento en Argentina, según la legislación, para realizar una firma digital, ¿sí? Una persona necesita tener un certificado digital. Un certificado digital, a modo de resumen, es un elemento criptográfico que lo que tiene son claves privadas y claves públicas, donde la clave pública es exclusiva de conocimiento de la persona dueña del certificado y solo de esa persona. Y hay una clave privada que lo que permite es validar que ese certificado, ¿sí? Fue emitido y es válido para el momento de una firma. Actualmente lo que son las firmas digitales requieren un certificado digital. ¿Cómo es el procedimiento para obtener un certificado válido en Argentina? Bueno, existen dos procedimientos. Uno es lo que se llama firma digital por hardware con un token, ¿sí? Y el otro es el firma digital remota sin token. Lo que es la firma digital por hardware requiere de un dispositivo criptográfico, que si quieren es parecido a lo que es un pendrive, ¿sí? Donde tiene cierta criptografía con determinadas características particulares, que ese dispositivo va a ser utilizado para almacenar el certificado digital, ¿sí? Que reconoce e identifica a esa persona. Y por otro lado tenemos lo que es la firma digital remota sin token. En este caso, ¿sí? Se dispuso a nivel de gobierno, a partir de la Secretaría de Innovación, una plataforma en la nube que permite firmar digitalmente documentos, ¿sí? En forma remota. Este certificado no va almacenado en un token local, sino que va directamente almacenado en la nube,
¿sí? De la Secretaría de Innovación, mediante la cual nosotros accedemos para hacer la firma de documentos. Vamos a ver un poquito ahora más en detalle cómo es el procedimiento y cuáles son los pasos generales para obtener este certificado. ¿Sí? Lo que tiene que ver con la firma digital por hardware con el token, ¿sí? Y en todos los casos, tanto para la firma digital remota, todo el proceso se inicia vía un trámite web. ¿Sí? Existe un concepto importante en Argentina porque para darle validez a cada certificado tiene que haber una entidad certificante que se llama, en este caso una entidad certificante raíz, ¿sí? Que depende de la Secretaría de Innovación y Modernización, que es la raíz por la cual, a partir de ese lugar, todos los certificados que estén colgados, digamos, de esa raíz, van a ser autorizados, validados y aprobados o revocados por esta autoridad certificante raíz. Acá en la lista vamos a ver en el paso 1, digamos, hay que solicitar una inscripción en un certificado licenciado. En Argentina, los certificados licenciados requieren de un procedimiento específico y un cumplimiento tecnológico, ¿sí? Y deben ser aprobados y homologados por la entidad raíz para poder ser certificados licenciados. Ser un certificado licenciado implica tener la posibilidad de generar certificados digitales a una persona. Acá hay una aclaración que, aparte del certificador licenciado, ¿sí? Existe otra entidad que lo que permite es ser un captador de la información, ¿sí? ¿Para qué? Para otorgar un certificado a la persona, ¿sí? Eso se denomina autoridad de registro. Entonces, tenemos dos conceptos. El certificado licenciado, que es el que emite el certificado electrónicamente, ¿sí? Y una autoridad de registro que puede ser un ente, una persona jurídica, ¿sí? Una empresa, un organismo, que lo que hace es el registro de esa persona y el otorgamiento del certificado para garantizar la identidad. Una vez que se hace este registro inicial, ¿sí? Lo que requiere un certificado digital para poder ser entregado y que pueda ser utilizado por una persona es una presentación física del titular, ¿sí? Donde cada una de estas autoridades de registro lo que hace es validar la identidad a partir de la documentación pertinente que presente, ¿sí? En caso de DNI o distintos documentos, y sí tiene la obligación por ley de realizar una serie de acciones que tienen que ver con capturar una fotografía digital de la persona, ¿sí? Y registrar la huella dactilar de cada del solicitante para poder resguardarlo como evidencia de la titularidad de ese certificado. Entonces, una vez que se valida la identidad de una persona, se generan dos opciones de acuerdo a la que se haya elegido. O un dispositivo criptográfico, donde se va a resguardar el certificado, donde van a estar las claves, ¿sí? Como parte de la presentación personal que hace la persona, o el titular, o el suscriptor, ¿sí? Ahí asigna una serie de claves a los distintos dispositivos. Y por otro lado, en el caso de haber optado por la firma digital sin token, se genera el certificado y ese certificado va a un repositorio único, ¿sí? Que es de exclusivo acceso y utilización por parte de la plataforma de firma digital. Estas conceptualmente son las dos formas de obtener un certificado. En lo que tiene que ver con el dispositivo token, para proceder a la firma de un documento, ¿sí? Lo que se debe hacer es tener el documento electrónicamente en el dispositivo, tener una PC o un dispositivo que tenga conexión USB y utilizando herramientas estándar de mercado como Acrobat Reader, ¿sí? Proceder al proceso de firma, ¿sí? Seleccionar el certificado, ingresar las claves y dejar el documento firmado. Ese documento se puede compartir después por distintos medios electrónicos. Cuando se firma un certificado con este tipo, cuando se firma un documento, digamos, digital, con este tipo de certificados, o por cualquiera de los dos dispositivos, el certificado digital lo que hace es sellar el documento, ¿sí? Y encriptarlo criptográficamente. ¿Para qué? Para asegurar que ese documento electrónico, sea difundido por los medios que fuera, se pueda demostrar que el mismo no fue alterado ni fue modificado. Como decía, en el caso de lo que es la plataforma disponible de firma remota sin token, ¿sí? En ese caso, como la persona no tiene
un dispositivo criptográfico, la plataforma prevé mecanismos de ingreso y de autenticación que tienen que ver con justamente un ingreso por usuario y contraseña, maneja una gestión de doble factor de autenticación, que tiene que ver con ingresar una contraseña de única vez, en este caso se utiliza por vía OTP que se llama One Time Password, y una vez que autenticó a la persona y reconoció su identidad, esta plataforma nube lo que hace es permitir a esta persona subir los documentos, ¿sí? Y proceder a firmarlos con su certificado digital, ¿sí? Que está asociado exclusivamente a esta persona, ¿sí? Para posteriormente descargar ese documento y poder compartirlo. ¿Sí? Conceptualmente les voy a mostrar un documento digital, si no han tenido la oportunidad de participar en una firma. Básicamente, en un documento digital lo que nosotros tenemos es el momento de hacer la firma, ¿sí? Se muestran en el documento los datos que están asociados a ese certificado, ¿sí? Ese certificado es individual y único para cada persona, con lo cual tiene que registrar los datos de esa persona. Un tema importante de destacar es que no existe una persona que pueda tener dos certificados. O sea, el certificado es unívoco y único para cada persona. ¿Sí? Entonces, con un certificado lo que uno procede a hacer es realizar una firma, ¿sí? Dentro de las herramientas estándar que les comentaba, se puede validar lo que sería esa firma, donde se muestra, yo les voy a indicar con el mouse, se estampa, digamos, la fecha y hora de firma, ¿sí? Se da la autoría o la verificación del certificado y hay información, ¿sí? Un detalle de lo que sería el certificado. Hay un tema importante a considerar, ¿sí? Que tiene que ver más allá de lo que es el certificado digital y la firma. Ahora vamos a ver las diferencias específicas con la firma electrónica, pero todo documento que está firmado digitalmente permite presumir autoría e integridad del documento. Con lo cual, un documento que está firmado digitalmente, siguiendo los procedimientos descritos con un certificado aprobado y autorizado, ¿sí? Reconoce de por sí que esa es su firma. Ahora, hay un tema importante que a veces queda de lado o no se conoce o no se identifica, ¿sí? Que tiene que ver con, a pesar de que la firma digital demuestra la autoría de una persona o los procedimientos que se siguieron para que esa persona tuviera el certificado y el conocimiento de la contraseña privada, ¿sí? Cualquier organización, compañía privada, no está garantizada de que esa firma realmente sea una firma digital hasta tanto no haga un procedimiento de verificación, ¿sí? De esos certificados. ¿Por qué? Existen dos estadios principales de los certificados. Pueden estar vencidos, ¿sí? O pueden estar revocados. El vencimiento tiene que ver con un proceso definido, también a nivel normativo, que tiene que ver con los que ese certificado tiene una validez de 4 años. ¿Sí? Entonces, si un certificado está vencido, automáticamente no puede ser utilizado y considerado como un proceso de firma digital. Y acá vamos a hacer una separación entre los dos modelos que provee de firma, el de token y el de firma en la nube. La firma con token, ese certificado no tiene acceso, ¿sí? El ente regulador para bloquear ese certificado o para identificarlo como vencido a través de un vínculo. ¿Por qué? Pues no tiene acceso a ese token físico que está en manos de la persona. A diferencia de que en la plataforma nube, ese certificado automáticamente a su vencimiento o revocación, ¿sí? No se permite su uso en esa infraestructura. Y en el caso de los revocados, ¿sí? Algunos de los motivos por los cuales se puede revocar tiene que ver porque el titular lo solicite, porque extravió el token, porque se olvidó las contraseñas, porque tiene la sensación que le han sustraído o conocen sus contraseñas, ¿sí? Si el certificado fue emitido en base a información falsa, que se compruebe, ¿sí? Si los procesos por los cuales se emitieron han dejado de ser seguros, esto tiene que ver como la infraestructura de certificados digitales de emisión y de control está sobre infraestructura técnica. ¿Sí? Todos conocemos que a medida que avanzan existen vulnerabilidades, debilidades, nuevas técnicas de hacking, lo que hacen que una plataforma pueda dejar seguro. Lo que provoca esto es que deban recambiarse y revocarse, digamos, todos los certificados. Y bueno, algunas alternativas más que tienen que ver por resolución judicial, ¿sí? O con la autoridad de aplicación.
Y el gráfico acá de la derecha, este simplemente es otra herramienta que lo que hace es validación del certificado. ¿Sí? Y acá está la importancia de ejecutar este proceso. O sea, el tener un documento con una firma con certificado no implica que sea una firma digital según la legislación argentina. En este caso lo que les estoy exponenciando y evidenciando, digamos, es que tenemos una fecha de revocación de un certificado del 2018, ¿sí? O una fecha de firma del 2020. ¿Qué significa esto a los ojos de la ley? Que esto no es una firma digital. Esto, por ejemplo, podría ser considerado una firma electrónica, que ahora vamos a ver un poquito más de detalle. Entonces, la importancia de la firma digital, que reconoce autoridad del firmante, ¿sí? Y la importancia de entender que el mero hecho de tener un documento con un certificado digital no implica que sea una firma digital reconocida según la legislación. ¿Sí? Y en este aspecto le quería contar un poco de experiencia. ¿Sí? Yo hablaba de autoridades de registro, que son las personas o las empresas que pueden, ¿sí? Capturar los datos de las personas biométricos, los datos de huella dactilar, los datos de documentación, ¿sí? Y asociarlos a un certificado. En este caso hay tanto organizaciones públicas y privadas, que pueden ser autoridades de registro. Hay una serie de procedimientos que están normados por la ley para poder ser autoridad de registro. Y aquí vamos a encontrar que hay muchas autoridades, entre ellas también, aparte de las instituciones gubernamentales, como lo puede ser AFIP, ANSES, también tenemos instituciones privadas, organizaciones privadas que tienen que ver con entidades financieras, ¿sí? O con entidades sin fines de lucro, o con consejos, ¿sí? Que pueden estar administrando o regulando una profesión. Esto es importante destacar porque, por ejemplo, en el caso de entidades financieras, las organizaciones lo que hacen es ser registrante de las personas. ¿Para qué? Para que determinadas transacciones y determinadas operaciones se puedan hacer y realizar con un certificado digital, para lo cual obtener una firma digital de sus clientes, ¿sí? Y esa firma digital tener la validez jurídica que la ley le da. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle cuando veamos bien la diferencia entre una y otra. Entendamos qué es el concepto de firma electrónica. ¿Sí? Tal como mencionamos al inicio, la firma electrónica no requiere un certificado digital y la ley la interpreta como un conjunto de datos electrónicos integrados, ¿sí? Asociados. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para tener una firma electrónica? No hay un procedimiento específico. ¿Qué puede ser una firma electrónica? Puede ser cualquier opción que sea generada a partir, por ejemplo, de aplicaciones web, de apps, de sistemas aplicativos, de una organización, un ERP, un CRM, recursos humanos, gestor documental, sistemas operativos, proveedores de soluciones específicas o integración entre los anteriores. Digamos que cualquier tecnología informática que genere un documento electrónico podría representar el modelo de firma electrónica para lo que la ley reconoce. Entonces, ¿qué podemos entender o qué puede ser una firma electrónica dentro del contexto de la normativa? Bueno, entre muchas opciones, podemos mencionar, no sé, una foto, unas iniciales, un garabato dibujado en documento, una firma preimpresa, un nombre escrito, una matrícula profesional, ¿sí? Una aprobación con usuario de un sistema, que esto es comúnmente utilizado en muchas de las organizaciones, el consentimiento de una casilla de verificación, ¿sí? Una fila, y así infinidad de cosas, porque entendiendo que es un conjunto de datos electrónicos. Entonces, cualquiera de esta información puede ser una firma electrónica. Y si quieren, antes de pasar a ver ejemplos de firma electrónica, acá sí nos vamos a detener en cuál es la diferencia desde el punto de vista jurídico que tienen que ver con la firma digital y la firma electrónica. ¿Sí? Conceptualmente la ley dice que cuando se requiere una firma manuscrita, ¿sí? La exigencia queda satisfecha por una firma digital. Esto significa que una firma digital es igual de admisible y aceptable que una firma manuscrita hológrafa, ¿sí? Y, salvo prueba en lo contrario, toda firma digital pertenece al titular del certificado digital. Esta es la importancia de lo que es la firma digital, que está apalancada en un proceso que es de asegurar autoridad del documento, ¿sí? Del firmante, y la integridad del documento. Ahora, la principal diferencia legal entre ambas firmas tiene que ver justamente con este tema. La firma electrónica no permite presumir ni la autoridad del firmante ni la integridad de dicho documento.
¿sí? Esto se refiere a que una firma electrónica no tiene un proceso de resguardo, ¿sí? Y de obtención de un certificado con una validación física. Entonces, la firma electrónica y la firma digital, ambos tipos de firmas son reconocidos y son válidos, ¿sí? Lo que difiere es su valor probatorio. Y en el caso de firma electrónica, ¿sí? Si el autor o un tercero desconocen la validez de la firma, corresponde a la otra parte probarla. Entonces, si yo, Gabriel Agnoli, firmo un documento con certificado digital, si yo desconozco esa firma, yo debo demostrar que esa firma no es mía. En el caso de que yo firme con una firma electrónica un documento, yo puedo desconocer esa firma y la otra parte requiere y necesita probar que fui yo el firmante. ¿Sí? Son dos extremos muy lejanos y dentro de lo que corresponde a la firma electrónica, ¿sí? Tenemos una gran variedad de opciones y de temáticas y de formas de implementarla. ¿Sí? Y por último, si bien no tiene, digamos, la presunción de autoría e integridad, la firma electrónica sirve como principio de prueba por escrito. ¿Sí? ¿Y cuál es el compensatorio o las tecnologías que se deben aplicar? ¿Sí? Tienen que ver justamente con la cantidad de evidencias que se puedan resguardar en cada uno de los procesos de firma electrónica para garantizar dos cosas que van de la mano. Primero, la autoría del firmante y después la integridad del documento. Ahora vamos a ver más adelante algunos ejemplos, supuestos, que les voy a comentar y vamos a tratar de identificar en un mapa de calor cuáles son las evidencias principales, más o menos, y cómo ubicar e identificar en base a el tipo de documento que estoy firmando, cuáles las opciones que tienen más implicancia para poder demostrar lo que es la autoría y la integridad. Si quieren, les recuerdo, si tienen alguna consulta que van viendo a medida que estamos avanzando, la van escribiendo en el chat o, bueno, toman nota y al final abriremos un espacio de preguntas para poder darles respuesta. Entonces, la falta de presunción de autoría y la falta de integridad que caracteriza este régimen de firma electrónica, ¿sí? Como decíamos, hay que compensarlo con los procedimientos o la tecnología aplicada. Acá vamos a poner algunos ejemplos de qué tipo de tecnología o procedimientos habría que aplicar para garantizar la falta de presunción de autoría, ¿sí? Y la falta de presunción de integridad. Si entramos en la faceta de lo que es la falta de presunción de autoría, ¿sí? En el caso de una firma electrónica que sea desconocida, ¿sí? Yo lo que tengo que mostrar es que la persona que firmó electrónicamente es realmente el titular de ese nombre, de esa firma, de esa imagen, de ese texto, ¿sí? O de ese símbolo. Entonces acá existen distintas herramientas. Hay temas que van desde lo que es certificar la fecha vera del documento, ¿sí? El envío y el intercambio de información con una dirección de correo electrónico de la persona que va a firmar, ¿sí? Esquemas de doble factor de autenticación, tipo one-time password, que se puedan intercambiar y comunicar para garantizar que la persona tiene un dispositivo determinado, un número celular, ¿sí? El número celular generalmente hoy se usa para enviar este one-time password, que es el doble factor de autenticación, y que en realidad la posesión o la posibilidad de tener un número celular es una evidencia más que permite llegar o identificar al titular, ¿sí? De lo que sería la firma electrónica. Y después hay otros procedimientos y técnicas que tienen que ver con resguardar evidencias de localización de donde se hizo la firma, identificación de lo que son direcciones IP, ¿sí? Y algo de presunción de autoría que puede ser cubierto y que es una de las mejores opciones, tiene que ver con los datos biométricos de la firma. Y que acá se refiere a coordenadas espaciales, tiene que ver con presión en lo que se hace en una firma biométrica. Después lo vamos a ver en el ejemplo en detalle, pero uno firma en una tablet o dispositivo smartphone que tenga características especiales, ¿sí? Y esas características especiales es que puede capturar con un lápiz óptico la presión, la inclinación de lo que es la firma, y esa información capturada puede ser sometida y puede pasar una pericia caligráfica. Acá quiero hacer una aclaración en lo que es la falta de presunción de autoría, donde justamente estos puntos y esta información que estamos mostrando acá tiene que ver con potencial desconocimiento de una firma electrónica, ¿sí?
y las medidas que uno debería tener, más, menos, ¿para qué? Para en caso de ese desconocimiento tener evidencias que puedan ser presentables en un caso judicial y que puedan llegar a demostrar justamente este tema de autoría. Y en el caso de lo que es presunción de integridad, ¿sí? Ahí dejamos enmarcado 4 grandes temas. ¿Sí? La falta de presunción de integridad implica que si yo tengo un documento donde inserté una imagen mía, ese documento puede haber sido modificado. Entonces, de menor a mayor hay distintos controles que se pueden hacer, como por ejemplo, bloquear documentos con una contraseña o ID para impedir cambios, que no es el que mayor valor probatorio puede dar a la integridad. ¿Sí? La falta de presunción de integridad puede ser cubierta con los controles generales de tecnología informática. ¿Sí? Esto tiene que ver con el mundo, digamos, de la auditoría o de los controles o normativa. Tiene que ver con tener un adecuado entorno de control, ¿sí? Para garantizar integridad, confidencialidad y disponibilidad, tanto de la información o de los datos de una base como de los documentos que se resguardan. ¿Sí? Se puede utilizar distintas herramientas que tienen que ver con bloquear documentos con un certificado digital para impedir cambios. ¿Sí? Acá estamos mencionando de vuelta un certificado digital que no tiene que ver con el certificado digital usado para firmar, pero sí tiene que ver con que un certificado digital se puede usar para sellar un documento y de esa manera poder soportar en una pericia forense e informática, determinar que ese documento no fue modificado. Y después existen algunas técnicas más nuevas que tienen que ver con ese documento resguardarlo en tecnologías como blockchain, que son tecnologías distribuidas que van creciendo día a día y que lo que permiten es demostrar que los documentos, digamos, no fueron alterados. Estos son, entre otros, digamos, procedimientos o tecnologías que se pueden aplicar a lo que tiene que ver firma electrónica para soportar la falta de presunción de autoría y la falta de presunción de integridad. Puede haber muchas más, puede haber distintas técnicas, y el objeto de todas estas herramientas o procedimientos tiene que ver con, en caso de desconocimiento, nuevamente lo digo, poder evidenciar y demostrar las dos cosas, la autoría y la integridad. Veamos ahora algunos ejemplos simples y tratemos de, a nivel, digamos, experiencia, conocimiento, enmarcar las posibles evidencias que podría tener uno u otro documento de acuerdo a las técnicas o el soporte que tengan. ¿Sí? En este caso vamos a ver, por ejemplo, lo que es aceptar una casilla de verificación, ¿sí? Con acepto de las políticas de privacidad. Esto es considerado una firma electrónica dentro de nuestra normativa, ¿sí? Y es válida. Ahora, al momento de desconocimiento de vuelta, me paro en desconocimiento, porque esto funciona muy bien cuando se desconoce una firma. Mientras no se desconoce, no importa el procedimiento, parecería que está bien. Pero con nosotros, siendo auditores y teniendo muchos años por ahí de recorrido en este mundo, ¿sí? Nosotros nos basamos en presunciones de riesgo, ¿sí? Probabilidad de impacto y ocurrencia, con lo cual siempre necesitamos tener algunos medios de resguardo que nos permitan garantizar determinados aspectos en función del impacto que pueda tener. Entonces, en este caso simple, particular, una casilla de aceptación de unas políticas de privacidad, ¿sí? Podemos proponer o posibles evidencias que podríamos tener de esta aceptación o de esta firma electrónica, ¿sí? Serían los datos personales que son ingresados, una dirección de correo, ¿sí? Donde se envía un correo electrónico, ¿sí? Y en todo caso una activación de la cuenta desde el correo electrónico hacia el sitio portal donde yo hice esta firma electrónica. ¿Qué opciones teníamos o evidencias para evitar la presunción de integridad? Bueno, acá en este caso, esta información que yo registro queda resguardada en una base de datos en algún lugar. Entonces, la presunción de integridad yo la debería cubrir con un adecuado entorno de control de lo que es tecnología informática, nuevamente asegurando integridad, confidencialidad y disponibilidad. Y acá es donde entra un tema sumamente importante que tiene que ver con lo que manejamos por ahí habitualmente en las distintas auditorías, ¿sí? Todo lo que son implicancias jurisdiccionales en relación a la posibilidad de hacer auditorías y en relación a hacer pericias informáticas. En particular, más allá de los procesos típicos, ahora vamos a ver en 2 ejemplos más, todo lo que tiene que ver con el adecuado entorno de control tecnológico, ¿sí? Puede afectar significativamente el desconocimiento de una firma y no tener evidencia probatoria. Después vamos a entrar un poquito más en detalle en algunas consideraciones. Un ejemplo 2, o un segundo ejemplo,
podría ser una firma preestablecida o dibujada, ¿sí? Que no es el caso anterior, donde yo podría tomar un documento, insertar un texto, un nombre, una firma, una letra. ¿Y qué es lo que podría tener yo de evidencia o de posibles evidencias para este tipo de ejemplo de firma? ¿Sí? Podría tener una fecha y hora de insertada del documento, la firma, eso se puede resguardar, y de vuelta una dirección de correo donde se envía el documento, ¿sí? Una dirección donde se recibe ese documento con la firma, ¿sí? Y quizás en algunos casos podría tener la habitualidad de comunicación con esa dirección de correo, que ahora más adelante por ahí entramos un poquito más en el detalle. Sigo insistiendo, comprendan cada una de estas posibles evidencias como evidencia de defensa y de demostración ante un juicio de quien dice, quien nosotros decimos que firmó, es realmente esa persona. ¿Sí? Y en el caso que tiene que ver con la presión de integridad, nuevamente, en este caso dependemos de un entorno de control de tecnología informática adecuado donde se resguarda este documento firmado. Para posicionarnos en el ejemplo 3, acá es un proceso que se usa muy habitualmente, que tiene que ver con la firma o aprobación o liberación de facturas a partir de lo que proveen nuestros sistemas, generalmente un sistema de ERP. Este tipo de firma, o este tipo de autorización que se le llama habitualmente, es una firma electrónica que autoriza ese documento. Dentro de la normativa se lo considera de esa manera. Entonces, dentro de este proceso, ¿qué evidencias o las posibles evidencias que puedo tener de la autoría de esa persona? Bueno, básicamente viene dado inicialmente por el proceso de otorgamiento del usuario y contraseña al empleado, ¿sí? Tener un legajo de recursos humanos, tener un acuerdo de confidencialidad, tendrá conocimiento de las políticas, ¿sí? Las normas de ética, etc. ¿Sí? Y tener un registro de eventos que permita identificar que fue ese usuario al cual se le asignó a tal persona, ¿sí? El que aprobó esa transacción. Eso podría ser posibles evidencias para demostrar la autoría ante el desconocimiento de un usuario, por ejemplo, que no, o que dice no haber firmado o aprobado algún documento. Y acá nuevamente nos volvemos a meter en el mundo de los controles generales. Claramente la única forma de mostrar integridad de esto es asegurando que tanto la transacción que se aprobó en cuanto a su contenido e información, como el registro de eventos o el log donde está que ese usuario aprobó, tiene adecuadas medidas, ¿sí? De protección, integridad, confidencialidad y disponibilidad. Como sabemos, muchas veces tenemos procesos de auditoría que van rotando, ¿sí? Y vamos haciendo anual, bianual, trianual, dependiendo de la implicancia o el impacto que pueda tener. Bueno, a partir de la inclusión y de la mayor utilización de firma electrónica que se empezó a dar y que se está dando, ¿sí? Lo que vemos que hay algunos procedimientos que hay que ajustarlos en cuanto a su periodicidad, ¿sí? Sobre todo porque el desconocimiento de una firma puede implicar un proyecto o una transacción ejecutada hace más de un año, y si yo hago revisiones cada 3 años de determinado proceso, es probable que no me sirva como un valor probatorio para asegurar que la información en ese tiempo, ¿sí? Se mantuvo con la integridad, confidencialidad y disponibilidad. Veamos un ejemplo que tiene que ver ya con algo un poquito más avanzado en cuanto a lo que es firma electrónica. ¿Sí? Se pueden implementar distintos mecanismos que tienen que ver, en este caso es un documento, ¿sí? Que es firmado con un garabato, si quieren, ¿sí? O una firma, ¿sí? Pero que este documento y el procedimiento tecnológico aplicado a esta firma hace que el documento quede sellado con un certificado digital y se resguarde evidencias del proceso. Acá en el ejemplo lo que estamos viendo son distintas cosas que tienen que ver con la firma, tiene que ver con el certificado que sella el documento, donde se puede validar de vuelta lo que vimos hoy, que es la validez del certificado, la fecha en que se hizo la firma y se selló el documento, ¿sí? Y evidencias adicionales donde podría haber los pasos de cada uno de los procesos, ¿sí? Y una evidencia de los datos, la persona y cómo fue hecha la comunicación. ¿Qué podríamos tener en este caso? Que es una firma con doble factor de autenticación y bloqueo del documento. Las posibles evidencias para lo que es presunción de autoría vienen dadas por los datos personales ingresados, viene dada por una dirección de correo electrónico de la persona que firma donde se envía el documento,
¿sí? Se incluye un doble factor de autenticación que tiene que ver con enviar este one-time password, por ejemplo, vía SMS o vía WhatsApp. ¿Sí? Acá siempre mencionamos lo mismo, como estamos generando evidencias, a veces el SMS parece una herramienta antigua para lo que es el doble factor de autenticación. Sin embargo, en un proceso judicial, un SMS está apalancado en una empresa de telefonía celular local, ¿sí? Que puede aportar evidencias de la recepción de SMS, a qué teléfono, en qué antenas, ¿sí? A diferencia de algunas tecnologías más modernas, como podría ser un WhatsApp, donde difícilmente podamos obtener evidencia ni de las marcas, ni a nivel, digamos, tecnológico para determinar, por ejemplo, si ese WhatsApp realmente fue entregado. ¿Sí? Más allá de lo que se considera, y se está hablando mucho hoy de que el visto considera entrega. ¿Sí? No es lo mismo. ¿Sí? En este mismo caso, tenemos lo que es la fecha de del documento, ¿sí? Y lo que les comentaba, tenemos características de trazabilidad que tienen que ver con localización y tienen que ver con dirección IP del dispositivo donde se firma. La localización, ¿para qué sirve? Para localizar un espacio. ¿Sí? En general, la localización, dependiendo en qué lugar de una ciudad o un país estés, te puede dar a la casa exacta, al domicilio exacto o al lugar exacto, o te puede dar una dispersión de kilómetros. ¿Sí? Y en el caso de la dirección IP, el concepto de dirección IP, entiendo que lo manejamos todos, pero digamos es lo que identifica unívocamente a un dispositivo que está conectado a Internet. ¿Sí? Lo que permite es evidenciar desde qué dirección IP se informa. Y acá entra un tema importante porque desde el punto de vista de la jurisprudencia, hoy en día ya se reconoce que quien esté o las personas o la persona que esté detrás de una dirección IP son responsables del acto que hicieron con esa dirección IP. ¿Sí? Obviamente, estamos hablando de una dirección IP, podría ser una red Wi-Fi pública, ¿sí? O podría ser otro tipo de dispositivo común donde no se puede identificar a la persona. Entonces, en este contexto, digamos, esta firma lo que va haciendo es incorporando mayores factores que tienen que ver con la presunción, ¿sí? De autoría. Y en el caso de la presunción de integridad, este ejemplo de firma lo que hace es bloquear el documento con un certificado, ¿sí? Digital. No es una firma digital que hace el documento, sino lo bloquea con un certificado para que hay forma de periciar. ¿Cómo te va? Bien. Dos. Ahí se me silenció. No sé dónde entró la charla, pero bueno. Como les comentaba, para este ejemplo, lo que tenemos es el documento sellado con lo que llamamos certificado digital, que eso nos va a garantizar en una pericia informática, ¿sí? La verificación e inalterabilidad del documento. Sí, sí. Es más, mira, de hecho Perdón, Gabriel, solicitamos a los usuarios que por favor no activen sus micrófonos. Gabriel, te silencié el micrófono, pues silencia todo. Sí, Repetimos no hay por favor a problema, los usuarios que no activen sus micrófonos, así no interrumpimos la presentación que está dando Gabriel. Gabriel, me disculpo y te cedo la palabra nuevamente. Gracias. No, gracias, Matías, por favor. No, es comprensible. Estamos todos en casa y bueno, son cosas que pasan. Convivimos con nuestro entorno habitual, así que no hay problema. Lo vamos administrando y manejando porque si no nos acostumbramos a la nueva tecnología, se nos va a complicar para el futuro. Entonces, bueno, este es un ejemplo, como les comentaba, un ejemplo de tipo de firma electrónica con doble factor de autenticación. Y el quinto ejemplo que quiero exponer y evidenciar acá tiene que ver con lo que es la firma biométrica, que también es reconocida como una firma electrónica, ¿sí? Este es el caso que les comentaba al inicio. La firma biométrica es utilizada en entornos presenciales. ¿Por qué? Pues se necesita dispositivos específicos, ¿sí? Que puedan capturar lo que decíamos, las coordenadas, la presión, la inclinación de la firma. En general se usan dispositivos del tipo stylus, que se llama, que permiten la utilización de un lápiz óptico. Y la realidad es que de a poco van apareciendo este tipo de dispositivos al alcance de la gente. Hoy hay smartphones que tienen esta posibilidad, lo que pasa es que los rangos de precios de esos smartphones no son aplicables quizás a todas las personas, o accesibles a todas las personas, si son aplicables, pero no
accesibles. Entonces este tipo de firma se utiliza más que nada para entornos presenciales. Entornos presenciales, llámese sucursales, o entornos presenciales, llámese una persona, un inspector, un visitador, que vaya con un dispositivo que pueda capturar estos datos. Entonces, en este tipo de información, les decía, al resguardar esos datos, ¿sí?, esa firma puede ser sometida a una pericia caligráfica, ¿sí?, contra una firma que haga la persona en un documento, una firma hológrafa, para validar la identidad de esa persona. Si quieren, en este caso, para darle contexto al ejemplo 5, asumimos que una posible evidencia es que sea sellado, digamos, o bloqueado con un certificado digital. A ver, estos 5 ejemplos son ejemplos aleatorios y tienen que ver con tratar de evidenciar una secuencia o que podamos identificar, ¿sí?, una posible interpretación, digamos, de estos ejemplos, en cuanto a la baja o la alta, presunción de integridad por un lado y presunción de autoría por el otro. Insisto, yo les estoy transmitiendo experiencia, conocimiento, ahora les comentaré algunas cosas de jurisprudencia, pero la realidad es que la normativa interpreta y reconoce la firma electrónica como cualquiera de los casos que vimos o cualquiera de los ejemplos que pusimos al inicio de la firma electrónica. Entonces, si nos tenemos que parar y evaluar cada uno de los ejemplos que vimos en torno a la baja o la alta presunción, tanto de autoría como de integridad, ¿sí?, entendiendo también que a menor presunción de autoría e integridad, menos chances de que en un proceso judicial se pueda llegar al éxito, digamos, en demostrar la autoridad firmante, versus un alto que debería tener más herramientas y elementos, ¿sí?, nunca van a garantizar que se llegue al éxito, pero sí proveen una serie de evidencias. Entonces, en el caso 1 que vimos, donde yo tengo el aceptar con una casilla de verificación, ¿sí?, nosotros podemos enmarcar que este ejemplo, la presunción de autoría y la presunción de integridad, ¿sí?, en base a los supuestos que pusimos o las posibles evidencias, estaría enmarcada con una baja presunción para ambos casos, ¿sí? Lo que tiene que ver con una firma preestablecida, dibujada, acá recordemos que en el ejemplo pusimos que se enviaba por mail el documento, o sea, yo recibo un documento del mail de una persona, podría decir que esa persona es el titular del mail, ¿sí? La realidad es que la presunción de autoría, ¿sí?, sigue teniendo, la autoría y la integridad sigue teniendo, digamos, un nivel bajo de evidencias para el concepto. En el caso de la firma con usuario de un sistema, ¿sí?, ya estamos mejorando en cuanto a lo que tiene que ver la autoría y la integridad. ¿Sí? Quizás la autoría tiene mucho valor y cobra por los procedimientos, se podrían aplicar de vuelta, como hacía desde el punto de vista de recursos humanos. Acá pasa algo que se da en muchas organizaciones, lamentablemente, que quizás una persona que firma o aprueba, no sé, una orden de compra o el pago de una factura, delega esa autoridad en la secretaria o en algún otro rol, compartiendo su contraseña o su usuario de acceso. Bueno, en ese caso, si nosotros logramos, en el caso de vuelta, un desconocimiento, evidenciar que tenemos todo para presumir que es la auditoría de él, en ese caso él tendría que demostrar que no fue él el que firmó y deberá dar las explicaciones del caso. Si vemos el ejemplo 4, que era la firma con el doble factor de autenticación, que resguardaba y sellaba el documento con un certificado, ¿sí?, vamos teniendo una serie de herramientas muy importantes que tienen que ver ya con una potencialidad alta de evidenciar la autoría, ¿sí?, y lo que es la integridad. Y en el caso de lo que es la firma biométrica, ¿sí?, para el ejemplo que pusimos, ¿sí?, acuérdense que yo puse que era la firma biométrica, que es muy importante, y también puse que se bloqueaba el documento de la firma biométrica. Acá justamente la integridad y la autoría van de la mano, ¿sí? Y ahora, si quieren, vamos a agregar un par de ejemplos que no vimos, pero son situaciones que se están dando hoy en día en las organizaciones, a causa de la cuarentena o del aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿sí? Se da mucho que nos consultan y vamos viendo, ¿sí?, documentos que se firman con firma manuscrita hológrafa, se escanea y se envía por correo electrónico a la persona. ¿Qué pasa con ese documento? Mientras yo no tenga el original de ese documento, un documento firmado que es enviado, escaneado y enviado por correo electrónico, fíjense que lo ubicamos en un valor probatorio de integridad y de autoría muy bajo. ¿Por qué? Porque esa firma
que está escaneada o digitalizada, no puede ser periciable por un perito caligráfico. Entonces, ese tipo de documentos, mientras yo no tenga el original, tiene menos valor que un montón de otros tipos de firmas que estuvimos viendo. Otro caso que se da, que hemos visto en algunas organizaciones, ¿sí?, donde en los proyectos o la integración o la evolución de las tecnologías hacen que las compañías traten de ahorrar, compañías y organizaciones, ahorrar espacios en el resguardo de documentos y quizás en proyectos de digitalización, ¿sí?, con documentos que son firmados y que todavía tienen vigencia, y los documentos viejos no los resguardan, ¿sí? Entonces, este es el mismo caso. No solo que no tenemos presunción de autoría, porque no podemos hacer una pericia caligráfica, sino que el documento original no existe más. Entonces, tenemos un ejemplo que queda muy bajo, ¿sí? Y si quieren, un poquito viendo también el ejemplo de lo que charlamos dentro de lo que es la revocación de certificados, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un documento que está firmado con un certificado digital, ¿sí?, que el mismo está revocado, conceptualmente es un modelo de firma electrónica. Lo que pasa es que yo, ¿qué puedo asegurar? Puedo asegurar muy fácilmente la integridad, porque es un certificado que tiene una clave de vuelta pública y privada, por lo cual puedo asegurar la integridad, pero la presunción de auditoría no tengo nada, ¿sí?, más que quizás el envío de ese documento por mail. Entonces, a ver, un poco la idea con este ejemplo es que entendamos en el concepto de lo que es firma electrónica, que la variedad de opciones, de sistemas, de tecnologías involucradas varía significativamente y siempre la presunción de autoría y la integridad van de la mano en el momento del desconocimiento de firma, con lo cual de nada sirve asegurar 100% la integridad y poco la autoría, o viceversa. ¿Por qué? Porque cualquiera de las dos que falle, ¿sí?, ya no nos sirve como evidencia en un potencial proceso judicial. Entonces, sean los mecanismos que se definan, más allá de los ejemplos que puse yo de falta de presunción de autoría e integridad, o los que se vayan definiendo, se deben evaluar continuamente para tratar de juntar la mayor cantidad de evidencias que nos permita tener actualmente este cúmulo que en un desconocimiento de firma podamos llegar a utilizar. No, actualmente en Argentina no hay jurisprudencia suficiente relacionada a lo que es firma electrónica. Yo voy a hacer una mención que la ley existe desde el 2001. Bueno, la realidad es que hubo una aceleración importante en lo que es firma electrónica a partir de la aparición o el concepto de desarrollo de lo que son las fintech, ya hace algunos años, y claramente hubo una aceleración muy notable en lo que tiene que ver de hace 4 meses cuando iniciamos este proceso. ¿Sí? Acá gráficamente es un proceso general que intenta que las compañías y organizaciones recolecten la mayor cantidad de evidencias, ¿sí? Tiene que ver y está muy asociado al ejemplo 3 y 4, lo vamos a dejar para la presentación, ¿sí? Si quieren, entremos en algunos casos de uso de firma electrónica que se están dando actualmente y potenciales que se dan o que vemos hoy en el mercado, que las compañías están buscando soluciones. Acá podemos trabajar en todos los aspectos o en muchos aspectos que tienen que ver con industrias, temas de salud, temas de administraciones públicas, temas de ventas, recursos humanos, logística, educación, marketing. ¿Sí? Y acá una aclaración importante. Cada una de estas industrias o para cada uno de los procesos que se definan, se puede usar firma electrónica salvo que exista una ley o una reglamentación que indique que tiene que ser firma digital. Y ahora vamos a ver algunos casos donde vamos a evidenciar que hay muchas, ¿sí?, funcionalidades donde se requiere la utilización de firma digital. ¿Sí? Pero bueno, estos son algunos ejemplos que de vuelta, mucho en los contratos de ventas se está utilizando, se utiliza mucho en los procesos que se llaman onboarding, ¿sí?, tanto para empresas de seguro, para instituciones financieras. ¿Sí? Se utiliza mucho para todos los procesos que requieren, vamos a decir de alguna manera, agilidad y oportunidad. O sea, si yo necesito hacer un proceso de, por ejemplo, alta de una cuenta bancaria en un banco digital, si yo utilizo un procedimiento de, una vez que genere el formulario, bueno,
Andá, obtener el certificado digital, saca turno, andá al lugar, que te hagan la toma biométrica, que te den el certificado, cuando termines avísame, que yo te mando el documento, vos lo firmás y me lo devolvés y ahí te ve la alta cuenta. Bueno, claramente en ese proceso, por un tema de oportunidad y de evolución tecnológica, sería inviable. Y así puse ese ejemplo como muchos otros. Lo que no implica que el hecho de tener un certificado digital, y que ahora vamos a entrar un poquito más en detalle, el hecho de tener un certificado digital o un token para firmar digitalmente con el certificado, yo lo puedo usar en cualquier firma de documento y eso me da valor legal para probar que estoy firmando un documento en forma similar a que fuera una firma manuscrita hológrafa. Sin embargo, ¿sí?, eso depende mucho de las instituciones, los organismos, las políticas normativas internas de las compañías en cuanto a aceptar un documento firmado digitalmente. ¿Sí? Pues independientemente de que la ley lo dé como una firma digital válida, donde te da garantía suficiente de que el firmante es quien dice ser y que el documento no se altera, sin embargo, por políticas internas, de vuelta, institutos, organizaciones, pueden no aceptar la firma digital como algo válido dentro de su proceso. Entonces ahí es donde también se complica o se extienden por ahí los plazos para trabajar en esto. Si quieren veamos algunos casos ahora, les voy a comentar rápidamente, hay muchos casos de uso en lo que tiene que ver firma digital. Nuevamente, en muchos casos viene, los casos de firma digital, por un lado, o vienen normados para determinados procesos particulares, ¿sí?, por las leyes, por normativa, emitidas por consejos, por regulaciones, ¿sí? Y en el caso que vamos a exponer acá, vamos a ponerle 4 casos, ¿sí? Uno clave que hoy en día se está usando mucho y se conoce, que es el recibo de sueldo digital, ¿sí?, la firma de los recibos de sueldo por parte del trabajador y los empleadores, ¿sí?, donde en particular la normativa lo que indica que este proceso tiene que ser realizado con firma digital, tanto por el trabajador como por el empleador. Entonces este proceso lo que requiere hoy es que cada una de las personas de un organismo o de una organización tenga un certificado digital obtenido de qué manera, como cualquiera de los dos pasos que pusimos al inicio, con un token, ¿sí?, o para utilizar la plataforma web. Entonces, este proceso hoy es de muy difícil aplicación, ¿sí? Toda aquella empresa que no haya ocupado o haya tenido en cuenta esta necesidad es difícilmente de aplicar, ¿sí? Y tiene una contra importante, que el certificado digital, al estar solo disponibilizado para usar con un dispositivo de vuelta tipo token o en la nube, ¿sí?, el proceso de automatización que requiere una compañía se ve truncado, porque yo tendría que generar un recibo de sueldo, ¿sí?, mandárselo a la persona por otro medio que no sea el acceder o descargarlo de una plataforma mía. La persona tendría que subirlo a la nube donde puede firmar digitalmente o firmarlo con un token y volver a subirlo o enviarlo, digamos en este caso al empleado. La realidad es que hoy en día, desde hace 4 meses, hay muchas empresas que no firman recibo de sueldo, ¿sí?, y en muchos casos se está optando por lo que es utilizar algún mecanismo de firma electrónica temporal, ¿sí?, para trabajar con este tipo de situaciones. En realidad después vamos a charlar un poquito de dónde estamos parados y a dónde vamos. La realidad es que esto está cambiando drásticamente y dinámicamente, y de hecho todos los días salen reglamentaciones o nuevas normativas o nuevas opciones, ¿sí?, que están en proceso para tratar de mejorar lo que sería la firma electrónica y en cuanto a su valor probatorio y judicial, ¿sí? Otro caso típico de caso de uso de firma electrónica tiene que ver con los procesos judiciales. ¿Sí? Esto ya del año 2011 se reglamentó la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? En general se utiliza para la conformación de expedientes y se firma con digital. Mucha utilización tuvieron los abogados, mucho aprendizaje. ¿Sí? Y la realidad que eventualmente esos procesos hoy en cuarentena les genera una traba y una demora significativa. Y de hecho en abril de este año, ¿sí?, salieron nuevas acordadas donde, ¿sí?, la Corte Suprema autoriza y aprueba la utilización de firma electrónica para el ingreso de escritos digitales. Que aprueba y autoriza es una parte, ¿sí?, lo que instruyó es que
el Departamento de Tecnología de la Corte Suprema de Justicia de la Nación arbitre y defina los medios tecnológicos necesarios para asegurar la autoría y la integridad del documento. Bueno, hoy no tenemos normativa de esto, está en proceso de evaluación, pero claramente en todo proceso hay una flexibilización y una necesidad de ir a entornos de firma que sean un poco más dinámicos, como el que se puede conseguir con la firma electrónica. ¿Sí? Estos son otros casos del tema de documentos notariales. Esto pasó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hoy en día los escribanos, ¿sí?, podrían firmar digitalmente documentos, algunos tipos de documentos, ¿no? Testimonios de escritura, certificación de firmas. ¿Sí? Esto siempre con el procedimiento de firma digital que mencionamos. ¿Sí? Otro caso es por ahí el ejemplo del Consejo Profesional de la Ciudad de Buenos Aires, que implementó una modalidad de legalización vía web, digamos, de documentos, donde acá utiliza una mezcla y una composición de lo que es el concepto de firma electrónica y el concepto de firma digital. Porque por un lado, el profesional matriculado lo que hace es una firma electrónica. ¿De qué manera? Ingresando a un sitio del consejo, donde ingresa un usuario, una password, donde tiene asociado un código específico de firma y donde él sube el documento. Y el consejo, ¿cómo legaliza? Con un certificado digital, o sea, con firma digital según la reglamentación, y lo que hace es tomar la firma electrónica del profesional matriculado y sellar con el certificado el documento, dejando una firma electrónica garantizada a la autoría por estos controles de acceso y procesos del consejo, ¿sí?, y cerrando el documento con este certificado digital. Si quieren beneficio de la utilización de firmas digitales, la verdad que es una transformación completa de la experiencia de las personas, ¿sí? Refuerza lo que es el traspaso, la comunicación, la conexión y la evolución de hacia dónde vamos, ¿sí?, aparte de generar ingresos adicionales, no basados por mayores ventas, sino por ahorro de costos. Acá gráficamente estamos viendo un proceso con papeles versus un proceso digital. Claramente, sin recorrer cada uno de los hitos, podemos ver que desde que llega una persona a una sucursal, arman los papeles, los documentan, los imprimen, los firman, los generan, ¿sí?, hasta que ese documento tenga archivado, ¿sí?, versus una ruta digital que es mucho más corta y más rápida. Esta es una pequeña encuesta de información, está orientada específicamente más de lo que es la industria financiera, donde presume la adopción por parte de las personas entre elegir entre el método tradicional, ¿sí?, o un método moderno para hacer la firma de documentos. En realidad vemos en general en estos procesos, que son de vuelta, orientados más a la industria financiera, los clientes tienen una alta tendencia a adoptar lo que son todas las tecnologías modernas y lo que es firma electrónica digital, obviamente. Si quieren, como último concepto, cuando se trata de evaluar una medición del retorno de la inversión al implementar firma electrónica y firma digital, y que esto queda fuera del valor probatorio que debemos darle o de las evidencias que debamos recopilar, y tiene que ver con 4 grandes variables, que es la generación del documento, ¿sí?, todo lo que es la logística, toda la que es resguardo de documentos y la pérdida y regeneración de documentos. ¿Sí? Estos 4 conceptos se usan para hacer una medición del ROI, ¿sí?, siempre considerando, por ejemplo, hoy en Argentina siempre hacemos la cuenta, cada hoja impresa de papel, si sumamos la hoja de papel, la impresión, la tinta, la luz de la impresora, termina saliendo entre 2 y 4 pesos, depende de la organización, cada hoja impresa de un papel, versus lo que representa, ¿sí?, el envío electrónico que podría tener. Lo mismo en temas de logística y lo que es el resguardo, ¿sí? Hoy el espacio físico es un valor muy importante, tanto sea propio o en un tercero que resguarde documentación, con lo cual toda esta información o todo este costo que tiene se podría resumir mucho en lo que tiene que ver con el resguardo exclusivamente de documentos digitales, ¿sí? Y sin mencionar el tiempo que acarrea cada una de las cosas que hay que hacer para un procedimiento manual de este tipo. Entonces, como resumen de lo que vimos, firma electrónica, ¿sí?, y firma digital, en Argentina son 2 conceptos totalmente separados, y la realidad es que desde el punto de vista de los procesos que auditoría lleva a cabo, ¿sí?, hay que tener en cuenta mucho el aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Por qué?
porque para eso han adaptado los procesos y deberíamos adaptar, digamos, nuestros circuitos o procedimientos de auditoría ¿para qué? Para verificar en función al tipo de firma que esté utilizando la compañía, sea firma digital o firma electrónica, un poco resumiendo lo que vimos, ¿sí? Focalizar en los procesos de firma digital, si se comenzaron a utilizar, ¿sí? De vuelta, la validez del certificado, ¿sí? Que esté emitido por un certificador autorizado en Argentina, ¿sí? Y que no está vencido ni revocado. ¿Por qué? Porque la firma digital tiene el mismo valor como cuando nosotros hacemos un procedimiento para verificar que un documento está firmado, un procedimiento de auditoría, digo, para verificar que la documentación está firmada. Bueno, en el caso de firma digital tenemos que hacer el mismo procedimiento. ¿Por qué? Porque si efectivamente no está emitido o no es un certificador autorizado en Argentina o está vencido o revocado, ese documento perdió todo el valor que tiene para probar lo que él mismo dice. Y en el caso de lo que son los procesos de firma electrónica, algunas de las posibles evidencias que debamos considerar, y acá como siempre pasa, hay que hacer una participación activa desde el rol de auditoría y de muchas áreas, incluso del área de legales, ¿para qué? Para aportar al momento de la definición de un proceso de firma electrónica, identificar y entender los resguardos y lo que se debe considerar, ¿sí? Claramente hay que medir el impacto económico, reputacional, regulatorio, de imagen, en general para el tipo de documentos, digamos, económicos, lo que se mide es los montos o el impacto que puede tener en la economía, y en base a eso entender la probabilidad de ocurrencia de que se desconozcan la firma de ese proceso. Siempre acá se tiene en cuenta mucho la experiencia individual de la compañía e individual de la industria, pero en general el desconocimiento de firmas electrónicas en la actualidad no hay estadística suficiente por la cual podamos determinar cuál es, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver, más abajo lo menciono, tiene que ver con el mismo porcentaje de desconocimiento de firmas que se da habitualmente con las firmas manuscritas o logras. Y si quieren, para cerrar la presentación, ¿sí? A ver, los procedimientos de auditoría, como mencionábamos, cobran mucha importancia a lo que es la auditoría de los controles de la tecnología informática, ¿sí? Tema que tiene que ver con el resguardo de esos documentos y el resguardo de toda evidencia de ese documento. Pensemos que una firma electrónica y o digital, el único valor o la única forma de probar eso es teniendo el documento digital o electrónico. Si yo no tengo el documento, un documento impreso no tiene ningún valor, más que ser un documento impreso. ¿Sí? Claramente yo tengo que tener el documento electrónico, entonces tengo que garantizar que ese documento electrónico está adecuadamente resguardado y fue resguardado en el periodo y el tiempo en el cual fue originada la firma hasta el momento que surja la necesidad de mostrarlo. Como les comentaba, no tenemos o no hay estadística suficiente en lo que es Argentina en cuanto al desconocimiento de firmas, ¿sí? Por eso se consideran los mismos porcentajes, que en promedio a nivel global van entre el 0,5 y el 1,5% de las transacciones en cuanto al desconocimiento. Y en particular, en lo que tiene que ver con firma de informes de auditoría, ¿sí? En Argentina no hay reglamentación específica emitida hoy, pero sí en algunos países, sí, estos informes especiales de auditoría que se emiten ya están aceptados y pueden ser firmados indistintamente en forma manuscrita o electrónica calificada, ¿sí? Y acá vuelvo al principio de la charla, electrónica calificada es la similar a la firma digital en Argentina, ¿sí? Que ahí es donde en algunos países ya empiezan a dar la posibilidad de hacer. Y ahora sí, para cerrar, o sea, el presente de las firmas digitales electrónicas está evolucionando continuamente. De hecho, no solo en Argentina, en muchos países, si bien existe hace muchos años, nunca se decidió, se avanzó en el cambio. Sí, comenzó, como comentaba también, a partir de la fintech, a partir de los proyectos de transformación digital, a partir de los proyectos de digitalización, ¿sí? Pero en los últimos meses ha dado un cambio sumamente drástico y les puedo asegurar que todos los días en lo que tiene que ver materia normativa y regulatoria, ¿sí? Surgen nuevos temas que se deben evaluar desde el punto de vista más que nada de la aceptación de determinados tipos de firmas para determinados procesos. Y ahí es donde uno tiene que estar atento, ¿sí? Y la recomendación, ¿no?, es,
Hay procesos que no aceptan ninguna de estas dos firmas. Bueno, cuando acepten este dos tipos de firmas, electrónico y digital, evaluar cuál de las dos. Si es aceptar hoy un proceso de firma digital, y la verdad que es bastante dificultoso porque de hecho las autoridades de registro que mencionaba, que son las que hacen la captura de información, en general están en aislamiento. Entonces hay muchas jurisdicciones y muchos organismos que están focalizando y generando normas para poder utilizar la firma electrónica. De hecho, la semana pasada, por ejemplo, el Senado aprobó, ¿sí?, la receta digital electrónica. Aprobarlo significa que suena bien, ahora hay que ver la reglamentación de qué es lo que se define. Entonces, día a día están surgiendo nuevos cambios, nuevas leyes, ¿sí?, y continuamente se está volando la normativa. Y algo que les anticipaba, como para cerrar, es hoy no hay suficiente jurisprudencia en relación a lo que es firma electrónica. ¿Qué significa jurisprudencia, firma electrónica? Y que hay pocos casos de desconocimiento de firma electrónica donde la evidencia probatoria que se propone, ¿sí?, imagínenselo en el diagrama que vimos, mapa de calor, ¿sí?, hay pocos casos donde haya evidencia, que siempre en jurisprudencia, de el valor o no de una u otra evidencia. Si hay un caso muy reciente de una empresa fintech, donde en realidad no pudieron probar la autoría porque la justicia determinó que no era una firma electrónica válida, pero bueno, tenían una serie de evidencias que no fueron suficientes, digamos, para alcanzar un valor probatorio. Sin embargo, de vuelta insisto con esto, no hay suficiente jurisprudencia, sí lo que tenemos que hacer y adoptar es, en el caso de firma digital, es muy claro el procedimiento, permite presumir la autoría, con lo cual, si la entidad, el ente, acepta el modelo y la firma digital, esa firma digital es válida con el recaudo de certificado revocado o vencido, ¿sí? Y en el caso de firma electrónica, tenemos que trabajar en identificar la mayor cantidad de evidencias, tanto para probar pues, la autoría, ¿sí?, como la integridad del documento. Bueno, aquí hemos terminado la presentación. Yo ahora le voy a dar la palabra a Matías. Abrimos un espacio de preguntas como para que me consultes. No sé si hubo preguntas en el chat. Bueno, Gracias, Gabriel. agradecerles la participación. Sí, hubo varias consultas. Si a vos te parece bien y estás de acuerdo, pasamos a leerla o a pedirle al usuario que active, habilite su micrófono como para conversar con vos directamente. La primera consulta que veo en el chat es la de José Dalterio, donde dice, entonces, diferencia legal más importante en Argentina, la firma digital no es repudiable. No sé en qué parte, digamos, del webinar consultaba esto. Si José nos está escuchando y quiere habilitar en este momento el micrófono, lo invitamos. Si no, continuamos con la segunda consulta de Antonella. Si querés, en respuesta a la de José, sí, es así. O sea, el no repudio, lo que se refiere, por ahí para interpretarlo, es que justamente, si yo no puedo desconocer si yo firmé digitalmente. Eso es el no repudio. Yo no puedo hacer el no repudio de mi firma. ¿Sí? Está orientado a eso, pero sí, efectivamente es así, José. Perfecto. Antonella dice, ¿hay una presunción de autenticidad en la firma digital entonces? Sí. Está la presunción de autoría, dada por los procedimientos que se utilizan. Sí, perdón. Sí, te escuchamos, Gabriel. No, sí. Por los procedimientos que se ejecutan para demostrar la autoría, ¿sí?, y por el modo en que se cierra y se certifica lo que es el documento, efectivamente es así. Perfecto. Una siguiente consulta dice, un documento firmado hoy y el vencimiento es a los 4 años. ¿Tendrá validez el documento a los 6? Sí, a ver, eso está referido, si querés, a lo que es la firma digital. Si un documento se firma hoy, dentro de 6 años, cuando yo haga la validación de ese certificado, ¿sí?, lo que voy a ver es la fecha en la cual se firmó el documento. Con lo cual, a mí lo que me importa es de cuándo venció, que la fecha de firma que quede certificada en el documento sea anterior a esa fecha de vencimiento. Con lo cual, sí tiene valor probatorio y mantiene el concepto de firma digital. Ahí está, Paola, ¿querés hacer una consulta? Bueno, vemos que Paola tiene activado el micrófono y lo apagó.
Fernanda Oldano dice, en el caso, ejemplo 4, la niña, Garabato, la firma, perdón, Garabato, ¿es necesario, tiene algún valor legal o es una herramienta adicional para el caso de desconocimiento? Bueno, en ese caso del ejemplo 4, el garabato, ¿sí?, no tiene ninguna implicancia ni representación ni evidencia legal. El garabato hecho en una firma no tiene ningún tipo de valor porque no hay forma de hacer una pericia, digamos, caligráfica. Si en ese ejemplo 4 lo que suplanta, digamos, la autoría o ese garabato es el resto de evidencias que proponíamos de ejemplo, ¿sí? Pero en sí, un garabato no representa absolutamente nada para el caso de un desconocimiento porque no se puede hacer nada con esa información. Karina Aguirre nos dice, ¿cómo se puede verificar una firma es digital o electrónica? ¿Existen software o se hace dentro del documento? Con la firma digital, ¿ya no es necesaria la certificación de firma? Bueno, vamos por partes. Lo que se refiere a... Sí, perdóname. Sí, tenemos tres partes, me parece, lo que es digital o electrónica, si existe software o se hace dentro del documento y después si hace falta certificarlo. Bien, a ver, en lo que tiene que ver, vamos con lo que es firma digital, ¿sí? La firma digital no requiere ser certificada porque se presupone que toda firma digital fue hecha por el titular de ese certificado y de esa firma. Entonces, de esta manera, toda firma digital no requiere ningún tipo de certificación. Lo que sí requiere, desde el punto de vista conceptual, reitero, es validar que ese certificado con el cual se firmó no esté vencido y no esté revocado. ¿Hay herramientas para hacer ese procedimiento? Sí, el mismo, y es una buena pregunta porque hay algo importante, o sea, el mismo Acrobat, ¿sí?, el Acrobat Reader, que es una herramienta común que utilizamos para leer PDF, tiene funcionalidades que permite hacer validaciones de firma. Sin embargo, para hacer una adecuada validación de una firma, yo lo que necesito definir, en la herramienta que use, yo dije Acrobat, hay otras herramientas, lo que necesito definir es cuáles son las entidades de confianza y poner los certificados, ¿sí?, en los cuales se confía y que fueron emitidos a nivel nacional, por lo que hablábamos al principio de la entidad raíz, ¿sí? Estando validado el documento, teniendo ese certificado, ¿sí?, yo no tengo más nada que hacer, pues no necesito certificar nada. Yo asumo, recibiendo ese documento, que quien firmó es la persona, ¿sí? Le toca a esa persona demostrar que no fue el firmante. Y en cuanto a entender la diferencia entre una firma digital y una firma electrónica, de vuelta, conceptualmente una firma digital viene en un documento que tiene el concepto ese de el certificado donde yo puedo validar la identidad. Le puedo validar, digamos, la validez del certificado. El resto de firma electrónica, obviamente, son distintos modelos que claramente no tengo certificado, y si lo comparamos con el punto 4, o el ejemplo 4 que yo mencionaba, que es un documento que se sella con un certificado también, en realidad lo que yo voy a ver en ese certificado es quién emitió el certificado. Si fue emitido según la reglamentación argentina, es una firma electrónica, al igual que el otro. Si fue emitido por una empresa que no está reglamentada y que no está aprobada, licenciada en Argentina, esa va a ser una firma electrónica por más que tenga un certificado, ¿sí? Y después la diferenciación entre una y otra, de vuelta, viene dada más que nada por este, si quieren, factor común, que es el certificado digital versus cualquier otro modelo o formato. Gracias, Gabriel. Acá Bueno. Nora Silva nos pregunta, en una empresa con presencia en distintos países y apoderados que firman contratos, en los distintos países también, ¿cómo se implementa? Bueno, ahí lo primero que hay que hacer es chequear la normativa en cada país. Nosotros veíamos que más allá de la terminología a nivel global se reconocen tres tipos de firma, ¿sí? Y en realidad lo más importante es entender en cada una de las normativas cuál es el tipo de firma aceptado y reconocido, ¿sí? Y en el otro país cuál es el tipo, y tratar de buscar cuáles son homólogas, ¿sí?, para utilizar el mismo procedimiento que esté avalado en las dos reglamentaciones.
claramente para este tipo de documentos, uno de los que mayor valor y más se utiliza, independientemente de la jurisdicción, tiene que ver con lo de firma digital, que reconoce Argentina, o lo que es firma electrónica cualificada, ¿sí?, en otros países. En general, en el mundo, toda aquella firma que vaya con un certificado digital es una firma, digamos, avanzada. ¿Sí? Y en ese caso siempre la recomendación tiene que ver con evaluar la normativa de cada país. ¿Sí? El único acuerdo que hoy está vigente en Argentina, que tiene que ver con homologación de este tipo de cosas, de firmas, digamos, tiene que ver con Chile. Con Chile sí hay un acuerdo donde se aceptan intrínsecamente cada una de las firmas en lo que tiene que ver con la firma digital. Pero de vuelta, es necesario evaluar la normativa en cada lugar, y en el caso de que no haya normativa, o haya una normativa más débil, siempre optar por la normativa que es más fuerte o la que mayor cobertura pueda dar. Perfecto. Acá Zavala Celso te agradece la presentación, hace comentarios de muy buena, y pregunta si hay algún software gratuito para brindar garantías de integridad y autenticidad en los casos de firma digital, electrónica, perdón. Hola, Celso. Bueno, a ver, en realidad no hay software gratuitos que te permitan compensar la falta de integridad y digamos, de autoría del firmante. El software gratuito puede ser si la misma organización, ¿sí?, define estos procedimientos y estos controles, ¿sí?, y este método para garantizar lo que son las firmas electrónicas. Una organización podría tomar estos conceptos que vimos y elaborar su conjunto de evidencias más conveniente para, en caso de un desconocimiento, poder hacer un accionar judicial. Y ahí vuelve a entrar algo que es de mucha importancia, ¿sí?, que tiene que ver con los controles generales de la tecnología informática. Si yo no puedo evidenciar que mi compañía, que es quien resguarda la evidencia de autoría o de integridad, tiene adecuados controles, que los controles permanecieron en el tiempo, que tiene certificaciones de calidad o de seguridad, como ser ISO 27001, ¿sí?, difícilmente toda esa evidencia y esa información después pueda ser utilizada. ¿Sí? Esa es la forma de herramientas gratuitas para garantizar, ¿sí?, es lo que una compañía puede desarrollar. Después existen herramientas comerciales, obviamente, muchas conocidas habitualmente, ¿sí?, donde realmente tiene un costo y, digamos, la custodia y la integridad de la información, al igual que para una organización interna, tiene que ver con las certificaciones que tengan en torno a seguridad, a nivel global, mundial, de resguardo de evidencia. ¿Sí? Pero hoy no podría recomendarte una herramienta, no conozco una herramienta gratuita que te permita resguardar, ¿sí?, un cúmulo de evidencia suficiente. ¿Sí? De vuelta, si vos solo querés resguardar la firma o un checkbox de un mail, eso es un WordPress, además un WordPress para que ponga el aceptar y vos resguardás que entre los usuarios. Pero pensando en una firma electrónica avanzada o con muchas más evidencias, no tenés herramientas gratuitas hoy que te lo permitan contemplar. Muchas gracias, Gabriel. No sé cómo estás vos de tiempo, son 12:30. Pasó. Hay consultas, sí, hay un montón de consultas. Pero un montón. Mira, te propongo, si querés, demos respuesta a una más y sí me comprometo a tomar nota de todas las consultas y tratar de dar una respuesta en la medida de cada una de las preguntas y compartirlas con toda la audiencia como para que también tengan un conocimiento. Mira, varias consultas, voy a leer esta que está relacionada a lo que es recibos de sueldo, ¿sí? Que puntualmente Fernanda Oldano consulta que para el recibo de sueldo digital electrónico, en Argentina es válida la firma electrónica para los empleados o solo firma digital para el empleador. En base a eso, digamos, relacionado a recibos de sueldo, Cristina nos consulta en el caso de los recibos de sueldos, no fue modificado en el 2019 permitiendo firma electrónica. Y acá Cecilia también pregunta, ¿cuál es la normativa que habla de firma digital en recibo de sueldo? Fernanda, a ver, dice, no, repite la consulta.
básicamente esas 3 consultas son de las últimas que me quedaba pendiente de leerte, que estaban todas relacionadas a recibo de sueldos. Me parecía que estaba bueno como agruparlo para darle un marco de cierre a la charla. Y desde ya súper agradecerte este espacio de tiempo y de respuesta. Bueno, si quieren, para resumir el tema de recibos de sueldo, que es bastante amplio. En realidad, originalmente, lo que se preveía para lo que es el recibo de sueldo digital, de hecho, era que la firma digital fuera realizada solamente por el empleador, siguiendo el concepto de firma digital en Argentina, y que los empleados pudieran tener otro tipo de firma que no necesariamente tenía que ver con una firma digital según la ley, ¿sí? Y de esa manera poder compartir los recibos de sueldos y dar por válido el tema. En realidad, ya un poco de fecha me pierdo, pero creo que 2019, si no fue 18, ¿sí? Hubo una actualización donde puso en exigencia que tanto la firma del empleado como del empleador tiene que ser firma digital. ¿Sí? Y ahí se dan muchas compañías desde ese momento, e incluso se mantiene hoy en día, estrategias donde el cumplimiento de la ley no es tal cual a partir de esta modificación. Hasta donde tengo conocimiento hoy, ¿sí? Esa es la que permanece vigente y esa es la exigencia. Sí conozco que algunos casos particulares, algunas organizaciones que han iniciado consultas individuales y quizás obtenido autorizaciones temporales o parciales en relación a este tema para operar de una manera dada la imposibilidad. ¿Sí? Pero como resumen, salvo que cambie desde el 2018 o 19, ahora después lo podemos confirmar, la exigencia es firma digital de los dos lados. Y bueno, Matías, si querés, cerramos con esta pregunta. Cualquier duda, consulta que surjan, la pueden canalizar a través del instituto. Por supuesto, les recuerdo a los usuarios que en este momento estoy recordando el link para que puedan ingresar a contestar la encuesta y descargar su certificado o solicitarlo. Gracias, Gabriel, nuevamente, de verdad, por tu tiempo, tu amabilidad para exponer de forma muy clara esta temática que en este momento es súper útil para los profesionales y hemos recibido un montón de consultas y veo las respuestas de los comentarios que están cubiertas las expectativas, así que súper agradecido nuevamente. No, de vuelta, nuevamente, gracias al instituto, gracias por la oportunidad. Voy a decir algo que no dije antes, pero a veces no sé si puse claridad o más oscuridad, pero la realidad es que hay muchas cosas que todavía están por descubrirse, por evolucionarse, y sobre todo este aspecto de cómo la justicia va a interpretar y determinar esto. Con lo cual, de vuelta, les agradezco a todos la participación, las preguntas y a disposición, ¿sí? Para darle continuidad a este tema. Gracias, Muchas Matías. gracias, Gabriel. Gracias a todos y nos estaremos viendo la próxima. Gracias, Gabriel. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Buen día.